Un devastador incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración ubicada en Ciudad Juárez, que conecta con El Paso, Texas, en Estados Unidos. Deja decenas de muertos y heridos que fueron trasladados a hospitales. Los servicios de emergencia atendían a las víctimas, mientras los familiares esperaban alguna noticia. Cuando se hicieron las 10 de la noche empezó a salir humo por todos lados, empezaron a salir todos corriendo y a los únicos que dejaron allá adentro encerrados fueron a los hombres. Los sacaron de allí a todos y los hombres son los que se quedaron allá adentro. Nunca le abrieron una puerta. Según la información revelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la conflagración fue causada por los mismos migrantes que querían evitar ser deportados. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela. Los albergues de Ciudad Juárez están repletos debido al creciente número de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos por la frontera mexicana. Las nuevas reglas los obligan a solicitar asilo en algunos de los países por los que pasan antes de llegar a la frontera estadounidense. Nos unimos al dolor de las víctimas y de los familiares en este momento, no tan solo de Centroamérica, sino de Venezuela y de otros países que han fallecido en esta tragedia. Con nosotros está en el estudio Juan Ignacio Riqueses, abogado y consultor financiero, y Sadi Vijani, exalcalde de San Francisco en el Zulia y expresidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, con quien vamos a conversar también de otros temas en la noche de hoy. Vía Zoom desde Ciudad de México tenemos a nuestro colega Raimundo Sánchez, subdirector editorial del Heraldo de México. Raimundo, gracias por atender nuestra llamada en el día de hoy, nuestra invitación. ¿Qué es lo último que se sabe de esta tragedia en El Paso? Buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues esta nueva tragedia pues empaña no solo a México, sino también el gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué es lo último que sabe? En las últimas horas empezó a circular un video vía redes sociales en donde pues se aprecia que a estas personas, a estos migrantes que buscaban una mejor forma de vivir, los dejaron encerrados a que se quemaran, a que murieran de esa forma. El personal del Instituto Nacional de Migración a cargo de Francisco Garduño pues no les abrió la puerta a pesar de que estaba el fuego muy intenso en las celdas. Es decir, estaban en calidad de prisioneros prácticamente. Eso no es ninguna ayuda, no es ningún centro de atención para migrantes el que tenemos en las imágenes. Los dejaron encerrados a suerte y ahora pues están pues prácticamente repartiendo las culpas en el gobierno federal. El secretario de Gobernación, del cual depende el Instituto Nacional de Migración, el secretario Adán Augusto López, pues ya prácticamente le echó la culpa al canciller Marcelo Ebrard. Ambos, hay que decirlo, Marcelo Ebrard y Adán Augusto son aspirantes presidenciales. Y bueno, dice el secretario de Gobernación que pues el responsable de la operación de este centro, por un acuerdo que ellos tenían, era el canciller Marcelo Ebrard, que no ha respondido a esta acusación. Se sabe también que la noticia la tuvieron desde anoche, desde que prácticamente sucedieron los hechos, y los videos de los que estamos viendo y los que te estoy mencionando se circularon desde la madrugada, ya estaban en poder del gobierno federal. Y es hora, Oscar, que no se han dado a conocer los nombres de las víctimas de esta tragedia que otra vez empaña a las autoridades mexicanas y que otra vez pues nos habla de este mal acuerdo que hizo el presidente López Obrador con la administración de Donald Trump de poner a México como tercer país seguro, lo cual pues estamos viendo los resultados. Pero en un mundo donde hay tantas organizaciones independientes y organismos internacionales, ¿crees que habrá consecuencias? ¿Crees que habrá investigaciones independientes sobre quién dio esa orden y los responsables realmente podrían pagar sus culpas? Mira, la verdad es que ahora en México pues no ha habido responsables de nada. Tenemos el caso de la corrupción en Segalmex, donde se han pues prácticamente robado 15,000 millones de pesos sin un solo responsable en la cárcel. Tenemos el asunto de pues las investigaciones por la riqueza que se han encontrado a varios funcionarios del actual gobierno o exfuncionarios, y no ha habido consecuencia alguna. Y pues las organizaciones
civiles y sociales de México, pues también estiman que en esta ocasión no habrá pues autoridades que que paguen por estos hechos tan lamentables, tan reprobables, porque no se puede tratar así o en estas condiciones a estas personas que buscan, reitero, una mejor forma de vida y encuentran la muerte en lugares que supuestamente deberían estar para ayudarlos. Pasando a otro tema, antes de continuar con Juan Ignacio Riqueses y Sadi Vijani, que están aquí, una opinión de ustedes sobre esta tragedia que toca directamente a Venezuela y a los venezolanos. Bueno, terriblemente, no solamente a los venezolanos, a quienes estaban ahí, guatemaltecos. La inmigración es una tragedia en general y sabemos que la inmigración para los países que sufren el paso de los migrantes también es un problema. Sin embargo, los países todos debemos ayudar, entender de que en un momento los que somos migrantes son los venezolanos, en otro momento serán los mexicanos y en otro momento serán otros. Debemos ayudarnos porque la situación del migrante es escapando de una situación política compleja, económica interna que no puede vivir. En ese sentido le agradecemos a todos los países y México también, a los mexicanos, el tratamiento que le den a los venezolanos. Llama la atención aquí, sí, que el presidente López Obrador haya salido rápidamente a indicar de que, primero, que era un albergue. Los albergues no tienen la puerta cerrada para que la gente duerma. Y segundo, entiendo que habían 68 hombres en ese establecimiento y han habido 40 muertos y 28 heridos. O sea que todo el mundo fue afectado. Eso luce extraño. Sadi. Mira, deplorable la noticia. Y enluta a familias de Centroamérica y de Venezuela, y no importa la nacionalidad, ahí queda en relieve muchas cosas, el tema humanitario. Negligencia, xenofobia, racismo, mala administración. Las causas de la inmigración, ¿cuáles son? Malos gobiernos, mala situación, corrupción en los países, porque la gente sale de un país para otro es porque no está contenta, no está feliz con lo que está pasando en su país. Entonces, no solamente deben responder los funcionarios que dejaron olímpicamente detenidos y que se quemaran allí como si estuvieran en una paila del infierno. Esos pobres ciudadanos que estaban allí. De tal manera que ojalá no quede impune, ojalá sirva para sacudir la conciencia de los que están en la frontera, de los que están en los países, en los gobiernos, porque allá hay violación abierta de los derechos humanos y tiene que haber sanción, porque no se puede dejar pasar una más. Yo pregunto, si allí estuviera un familiar de Maduro o de cualquiera de esos presidentes, de esos países, de esos nacionales, ¿qué hubiera pasado? Bueno, en Venezuela todavía no ha habido un pronunciamiento oficial del régimen usurpador. De esta tragedia. Raimundo, en la situación política de México, el presidente López Obrador está apoyando como su delfín a Marcelo Ebrard, o ya de hecho, por lo que nos has contado, se ha iniciado la campaña electoral en México. Hay varias interpretaciones. La campaña inició pues, prácticamente hace un par de años, desde que el presidente López Obrador dijo que no iba a haber tapados, pero lo que se menciona acá en México, la percepción por lo menos, es que el presidente está apoyando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que sea la sucesora, y bueno, pues a Marcelo Ebrard, pues él es el que está, digamos, yéndose más por la tangente, abriéndose espacios, es el aspirante, pues que es además un reformador, ¿no? Es un reformista, es el más moderado, digamos, de los aspirantes presidenciales del partido oficial. Y bueno, ahora le enciman esta tragedia, se le encima el secretario de Gobernación. Vamos a ver qué pasa con ellos, porque hasta ahorita, pasadas ya casi 24 horas de esta tragedia, no hay una sola renuncia, no hay pues un solo responsable con nombre y apellido. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Evidentemente que hay mesa de negociación en México con relación a Venezuela.
Bueno, cada vez que el gobierno de Venezuela siente el calorcito, bien sea por las sanciones o por debilidades internas, utilizan el diálogo. Y de hecho el diálogo les ha servido para enfriar la calle en más de una ocasión. Cuando vemos al presidente Maduro diciendo que está dispuesto a reiniciar el diálogo, aunque dice que requiere que le levanten las sanciones, eso nos deja ver su estado psíquico y su debilidad interna por los otros factores que seguramente vamos a conversar después. Las negociaciones están basadas sus acciones. Nadie cree en una negociación, nadie le cree a Maduro. Pero después que ha pasado esto, donde hay venezolanos asesinados, porque allí hubo un crimen, ¿qué venezolano se va a sentar en México a conversar sobre la situación del país mientras no haya justicia? Entonces yo le pido al régimen usurpador y a los voceros de la oposición que mientras no se aclare eso y se establezcan sanciones y responsabilidades, no puede haber un encuentro en México. Raimundo, nos queda un minuto, no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre el tema del fentanilo y cómo está esa situación y cómo está precisamente la posición del presidente López Obrador con relación a Estados Unidos en este sentido. Precisamente hoy, Oscar, lanza el gobierno federal una campaña para jóvenes, para los jóvenes estudiantes, en donde alerta sobre el consumo de esta droga. La lanza la Secretaría de Educación Pública y el presidente hoy en la mañana designó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como digamos el zar ante adicciones. Y pues eso no sé si sea buena noticia o mala noticia, porque recordemos que López-Gatell es el subsecretario que decía que pues que el COVID no pasaba nada, que no servía el cubrebocas, y tenemos pues 600,000 muertes por ese virus en México, gracias al señor Gatell. Raimundo, como siempre, un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad. Continuamos aquí en nuestros estudios con Juan Ignacio Riqueses y Sadi Vijani, hablando ahora de lleno de Venezuela. Regresar en Venezuela, la purga de funcionarios y empresarios llega hasta la mano derecha de Alex Saab, mientras trabajadores públicos y jubilados volvieron a las calles a reclamar que se recupere el dinero robado en PDVSA y se emplee en mejorar el salario mínimo. Ahora los dejamos con la 10ª jornada de protestas masivas en Francia contra la reforma de pensiones. No hay tregua para Emmanuel Macron. Nuevas protestas contra la reforma de las pensiones en Francia. Cientos de miles de personas salieron a las calles el martes en todo el país en la 10ª jornada masiva de manifestaciones organizadas por los sindicatos desde el 19 de enero. Las movilizaciones aumentaron su intensidad a mediados de marzo, cuando el presidente Emmanuel Macron adoptó la reforma por decreto para evitar perder el voto en el Parlamento. Las últimas marchas en las grandes ciudades estuvieron marcadas por disturbios y choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad. El gobierno y los sindicatos buscan cómo calmar los ánimos, pero ambos siguen firmes en sus posiciones. Las organizaciones sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma y el mandatario dice que no. Los sondeos indican que 2 de cada 3 franceses se oponen a esta reforma, que retrasa gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 para cobrar una pensión completa. El gobierno la considera crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones.